Bueno, aquí estamos, seguimos hablando de Itaipú porque es un tema trascendental. De hecho, luego siempre fue, pero bueno, en estas semanas con todo el tema de la Contraloría se destapó una olla, como alguna vez dijo algún político, y parece ser que por fin podemos hablar con algunos números más claros, oficialmente, quiero decir. Así que encantado de poder estar aquí con el ingeniero Germán Escauriza, que es especialista en temas energéticos. Lógicamente tiene un currículum mucho más grande, pero bueno. ¿Cómo está, ingeniero? Leo, saludo para vos y para la teleaudiencia. Encantado en poder compartir contigo este momento histórico donde la Contraloría ha hecho un trabajo excelente referente a la ilegalidad de los pasivos de Itaipú. Ricardo, saludo también para vos. Así que ese pasivo ilegal determinado por la Contraloría fue realizado dentro del marco jurídico de lo que le compete a la empresa concesionaria Entidad Binacional Itaipú. Saludos a Ricardo y seguimos solamente para saludarlo primero y ya continuamos. ¿Cómo te va, Ricardo? Ingeniero Ricardo Canese, también especialista en estos temas energéticos, parlamentario del Mercosur. Bueno, ha escrito libros, un montón de denuncias a lo largo de su vida también, como otros, yo diría sabios como ustedes que lo vienen haciendo hace tanto tiempo y dándonos luz, a veces con un tema que parece técnico y difícil de digerir para la población en general, digamos. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Qué tal, Leo? Un placer estar contigo, con Germán también, en este tema tan trascendente, donde tenemos un informe final de la Contraloría, el máximo órgano de control en un tema tan importante como es la deuda de Itaipú. Así que creo que eso es lo trascendente. Hay una voz oficial, ¿no es cierto? Ya un informe definitivo, final. Bueno, y hay que entonces, es el momento de tomar las medidas. Así que vamos a estar hablando sobre esto, Leo, a las órdenes. Ahora sí retomamos, ingeniero Germán. Decía el Contralor, tanto en la primera vez como en la segunda vez en el Congreso y también en los medios, que él se ratifica en que la deuda es ilegal. Coincidimos en eso, es ilegal la deuda. Sí, la deuda es ilegal. La deuda es ilegal y es importante, antes de entrar en debate, ¿verdad? Que para abordar este tema debemos abordarlo dentro del marco jurídico que le compete a la empresa concesionaria Entidad Binacional Itaipú. Y ese marco jurídico está determinado por la Constitución de la República del Paraguay, la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados, el tratado propiamente de Itaipú, que se compone de 25 artículos, y los anexos A, B y C, que constituyen la carta orgánica de esa empresa concesionaria llamada Itaipú. Entonces, el informe de la Contraloría fue abordado evidentemente dentro de este marco jurídico porque cualquier decisión que tomen los consejeros y los directores por fuera de este marco jurídico son ilegales. ¿Qué quiere decir por fuera del marco jurídico? El anexo A contempla los estatutos propiamente dicho, donde se define lo que es el consejo, el directorio y los demás órganos de la concesionaria. Las funciones de los consejeros y directores es la de cumplir y hacer cumplir el Tratado de Itaipú y sus anexos. Esa es la función que ellos tienen. Ellos no pueden hacer nada por fuera de ellos. El anexo B determina cuál es el límite de territorio aportado por ambos países dentro del cual se construyó la central hidroeléctrica de Itaipú. Esa central hidroeléctrica con las aguas, el vertedero y las máquinas, esas son obras
en condominio de propiedad de los estados paraguayo y brasilero. No así la concesionaria. La concesionaria es una empresa que administra los recursos de los estados emergentes de la venta de la energía de conformidad a lo que establece el anexo C. Entonces, a partir de este momento, yo creo que esas son precisiones que deberíamos tener antes de poder abordar a profundidad lo que es el informe de la Contraloría General de la República y sobre todo sobre la conclusión de la ilegalidad del pasivo de ITIP. No sé si se entiende. Sí, perfectamente. Creo que es importante hacer esa aclaración. Ricardo, vos estuviste también ahora en el Congreso cuando fue el Contralor nuevamente. Ahí estaban diputados, senadores, parlamentarios del Mercosur y personas que querían entender mejor. ¿Hubo algo nuevo en ese relato del Contralor, digamos? ¿Alguna cosa nueva que hayan preguntado a parlamentarios que no se sabía o ya estaba muy claro después del informe oficial? Claro, en función de lo que dijo ya el ingeniero Germán Escauriza, que yo no voy a repetir, y fue muy claro, digamos, todo el cuerpo jurídico vigente determina que la decisión que tomaron los directivos de Itaipú a pedido del Brasil de fijar una tarifa por debajo del costo, porque ese es el hecho, fijar una tarifa por debajo del costo y donde el tratado no permite eso. El tratado lo que dice es que la tarifa debe ser los ingresos por la operación, que es la tarifa por la potencia que se contrate, ¿no es cierto? Esos ingresos debe ser siempre igual cada año, inclusive recalca, cada año tiene que ser igual al costo del servicio. Y ese costo del servicio fue calculado por la Dirección Financiera brasileña al inicio de la operación, en 1986, a inicio de 1986, cuando la Dirección Financiera manejada por el Estado brasileño, recalco eso porque no se puede acusar de que sea un cálculo interesado del Paraguay o cosas así, no. La Dirección Financiera, que estaba bajo la conducción del Estado brasileño, determinó que la tarifa debía ser de $17,10 el kilowatt mes, $17,10. Y se fijó una tarifa de 10, o sea, abiertamente fuera del costo, abiertamente ilegal. Por eso el Contralor, y tu pregunta que hacías, el Contralor es categórico de que esa tarifa fue ilegal y generó una deuda espuria enteramente. Inclusive el Contralor es categórico al informar que es una deuda ilegal, ilícita. Es claro, porque claro, contraviene claramente las disposiciones del Tratado de Itaipú, y como dijo el ingeniero Escauriza, los consejeros, que son el Consejo de Administración, fija las tarifas, no puede salir fuera de lo que dice el tratado. O sea, ellos violaron el tratado. Entonces, cuando se le preguntó, cuando fue el Contralor esta última semana, ¿no es cierto?, al Congreso, a la Comisión Nacional de Seguimiento, justamente se le preguntó, ¿no es cierto?, si esto ya es además una conclusión final, definitiva, y fue categórico decir, esto es definitivo, esta deuda es ilícita, es ilegal, y eso ya es definitivo. O sea, no es que, bueno, vamos a ver si, no, es definitivo. Entonces, por eso es que estaban invitados también la Fiscal General del Estado, el Procurador General de la República, porque el país debe tomar medidas. O sea, si nuestro máximo órgano de control dice que la deuda es ilegal, ilícita, y en particular el Contralor cifra la cifra, toma la cifra de $4.193 millones al 31 de diciembre de 1996, que es lo no pagado, que son 1.750 y tantos millones de dólares, más los intereses que se cargaron y que determina esa cifra de 4.193 millones de dólares. Eso ya es categórico, es definitivo. Lo que sí dijo, porque ahí alguna gente entendió mal, es que pueden haber hipótesis de cómo reajustar, qué intereses aplicar desde diciembre del 1996 hasta la fecha.
bueno, ahí se puede decir, pero de que hay 4.193 millones de dólares de deuda ilícita, ilegal, ¿no es cierto? La deuda espuria es categórico desde el punto de vista de la Contraloría, y yo termino diciendo, Leo, esto de que además lo importante del informe del Contralor, que es un informe final ya definitivo, es que esto fue acordado en la declaración Lula-Lugo del año 2009, donde el Brasil se comprometió al firmar esa declaración a analizar y revisar este resultado de la Contraloría, o sea, causa-efecto internacional. Está bien que Bolsonaro a lo mejor no tenga voluntad política, pero el Estado brasileño se comprometió a analizar. Entonces, si tuviéramos un gobierno mínimamente patriótico, tendría que de inmediato pasarle, como se dice, pasarle el expediente, decirle, señores, acá está el informe de la Contraloría, que ustedes se comprometieron a analizar, esta deuda es ilegal, y bueno, señores, corresponde que, fíjense, ¿qué es lo que corresponde? Y que Electrobras le pague a Itaipú. No que Itaipú le pague a Electrobras, así de simple. O sea, Electrobras en un 97% por lo menos, como dictamina el Contralor, en un 97%, la ANDE 3%, deberían pagarle a Electrobras lo que no le pagaron en su momento. Esa es la esencia del informe de la Contraloría. Ahora, hay un artículo que leí de Rodríguez Silvero, lo menciono porque está publicado en Última Hora, le paso al ingeniero Cauriza, ahí se menciona, quiero entender, porque la verdad que es un tema, como decía, un poco técnico para muchos de nosotros que no estamos en el día a día, de que esto se generó realmente por el plan real del Brasil y que tiene que ver más con ese tema en realidad, y que la deuda estaba asentada y que no es que se tenía que pagar porque estaba asentada, no es que Paraguay se vendieron, digamos, como muchos estamos diciendo ahora en las redes sociales. ¿Qué hay de esa situación? Bueno, en primer lugar, Leo, como yo te dije anteriormente, yo siempre abordo este tema dentro del marco jurídico que corresponde, ¿verdad? Rodríguez Silvero está comprendido entre los pillos y piajeros que han consentido esta deuda ilegal, y lo que Rodríguez Silvero opine no es vinculante. Acá lo que tenemos que considerar con buena fe es que ya está el dictamen de la Contraloría General de la República, y los dictámenes de la Contraloría General de la República son de cumplimiento obligatorio en los tres poderes del Estado y sus órganos correspondientes. Entonces yo prefiero aclarar este tema de lo ocurrido y no referirme a lo que diga fulano o mengano o sultano. Entonces acá este tema del tratado y los anexos, sobre todo el tratado, ¿verdad?, que se rige por el derecho internacional público, y su código de procedimiento constituye la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados. El principal artículo que fue violado de la Convención de Viena, sobre lo cual recalca esta fantástica convención, es el de la buena fe de las partes. La buena fe de las partes. Bueno, acá se generó una deuda ilegal por montos no pagados por la empresa mandataria del Estado brasilero en la concesionaria Itaipú. Quien debió pagar esa cuenta es Electrobras S.A. y no la concesionaria Itaipú. ¿Por qué? Porque quien no pagó parte de la tarifa es Electrobras. Pero la mala fe se refleja cuando consejeros y directores, en lugar de pedirle a Electrobras que firme pagaré por los montos no pagados, los consejeros y directores resolvieron asumir como propia de Itaipú la deuda que debió pagar Electrobras. Eso es un acto de mala fe imperdonable, insostenible en cualquier estrado judicial. De manera que esa mala fe es de terror porque en ningún momento el Consejo de Administración le solicitó préstamo a Electrobras, y tampoco Electrobras en ningún momento hizo desembolso de ese dinero que ellos
acreditaron como si fuera deuda de Itaipú hacia favor de Electrobras. Es de terror esto, Leo. Es mala fe absoluta. ¿Y por qué se dice entonces, Ricardo, que yo no quiero mencionarle como dice el ingeniero Cabriza, pero que, como estoy leyendo nomás un artículo y poder justamente contrastar, porque se publica estas cosas, ¿no? Que Electrobras pagó el 97%, 4.067 millones, y la ANDE pagó el 3%, solamente 126 millones de dólares, que parecería ser lo que le corresponde a cada uno, pero eso es lo que no logro entender. No, Leo, es muy sencillo. O sea, primero aclarar que, digamos, en el año 86 hubo problemas, no era el plan real, era el plan cruzado quizás, pero esos son problemas internos de Brasil. Después el plan real vino en el año 94 y bueno, pero hubieron fluctuaciones, pero independientemente de las fluctuaciones internas de Brasil, que eso no tiene por qué afectar a nuestro país. Vuelvo yo a insistir, la dirección financiera en manos del BREC calculó el costo, ¿no es cierto? La Contraloría, en base al costo calculado por la dirección financiera en manos del Estado brasileño, en manos del Estado brasileño, o sea, no se puede decir que fue un costo calculado por el Paraguay para perjudicar al Brasil, no. En base a eso determina que son 1.700 y tantos millones de dólares no pagados en un 97%. Esa es o sea, las empresas eléctricas brasileñas contrataron aproximadamente un 97% y la ANDE un 3%. Dejaron de pagar. Y yo te quiero poner un ejemplo. Ese es el origen. Y después se acumularon los intereses, llegó a 4.193 millones de dólares. No tenía que haber deuda vencida. O sea, el mismo balance del año 96 de Itaipú reconoce que hay una deuda vencida de 4.193 millones de dólares. De acuerdo al tratado, los saldos o las deudas vencidas tienen que formar parte del costo del servicio de electricidad. O sea, no es que, claro, nunca se va a poder calcular en forma exacta. Se entiende eso, que puede haber fluctuaciones. Pero para eso está ese artículo 3.7 del anexo C que dice que cualquier saldo positivo o negativo entra en el costo del servicio. Y eso se violó abiertamente, ¿no es cierto? Y el resultado es 4.193 millones de dólares, independientemente del plan cruzado, el plan real, en fin, todo lo que haya ocurrido, ¿no es cierto? Independientemente, ese es el resultado objetivo que la misma Itaipú, donde hay brasileño y paraguayo, y con siempre el Estado brasileño ha tenido una voz cantante, digamos, no puede inclusive acusarle al Paraguay. Bueno, ellos mismos determinan que no pagaron. Inclusive, Leo, hay documentos que yo te puedo facilitar donde están en relación al presupuesto financiero de, por ejemplo, los años 94, 95 y 96. Yo tengo esos documentos oficiales, está en mi libro, este libro que te voy a mostrar, el de la deuda ilícita de Itaipú, publicado ya en el año 99. En este libro están, bueno, donde dice postergación de pago de la deuda, postergación. En el plan financiero no se puede postergar, eso es ilegal. O sea, siguieron, no solamente entonces en el año 86, ¿no es cierto?, sino que en los años sucesivos siguieron violando el tratado, postergando el pago de la deuda, que el tratado no permite eso. El tratado dice que la tarifa debe ser igual al costo. Entonces, yo para que la gente también entienda, ya lo dijo el ingeniero Germán Cabriza, te diría un ejemplo muy simple. Si yo personalmente le debo a una cooperativa 171.000 guaraníes, 170.000 guaraníes, el pagaré que firmé con la cooperativa, y yo me voy a la cooperativa y le digo, mira, yo te puedo pagar 100.000 guaraníes, ¿no? Que fue la relación. 17,1 la tarifa, 10 la tarifa. Acá te doy 100.000 guaraníes y poneme sellado, ¿no es cierto? Este pagaré de 171.000 guaraníes. La cooperativa más pequeña del país no me va a admitir eso. El tesorero más inútil no me va a admitir eso, porque él va a terminar pagando los 71.000 guaraníes, ¿no es cierto? Nadie va a admitir esa barbaridad. Pero no solamente eso, sino le digo yo al tesorero de la cooperativa, y encima poneme un pagaré de que vos me debes a mí 71.000 guaraníes. El tesorero entonces no solamente me pone sellado los 171.000 guaraníes, sino que encima, otra vez, la cooperativa me debe a mí y no yo a la cooperativa. Pero
vuelvo a decir, y se puede hacer la prueba, vayamos a la cooperativa más pequeña del país, jamás, ni el chipero de la esquina va a aceptar eso. Entonces, ¿qué es lo que hizo el Brasil con la deuda espuria? Que los que tenían que pagar, Eletrobras que tenía que pagar, se convirtió en acreedor. Bárbaro, bárbaro. Aquel que debía fue el que terminó siendo el que acumuló 4.193 millones de dólares, nada menos. Es una barbaridad. O sea, y si no probemos, vayamos compremos una chipa a crédito a 10.000 guaraníes y después yo le voy al chipero y le digo, no, la verdad que yo no te voy a pagar los 10.000 y vos encima pagame 10.000 guaraníes. Pero estás loco, me decía el chipero, pero esa barbaridad es lo que se hizo y que ahora el Contralor tuvo la valentía de ponerlo en papel. Permítanme una brevísima pausa, por favor, y ya volvemos. Bueno, otra cosa que dijo el Contralor, ingeniero Cabriza, es que si esto lo audita el Tribunal de Cuentas de la Unión, o sea, sería como la Contraloría, entiendo, el Brasil, llegaría al mismo resultado, pero al parecer no le permiten hacer esa auditoría. ¿Qué puede hacer Paraguay entonces? Bueno, en primer lugar, Leo, está este dictamen, ¿verdad? ¿Cuál fue, qué es en el fondo, dónde está el daño causado al Paraguay? Me gustaría precisar primero esto antes de responderte. El daño causado al Paraguay es que Eletrobras S.A. se benefició con una gran cantidad de potencia y energía, cuya unidad de comercialización es la potencia, a $10 el megavatio. A $10. Entonces, una forma de resolver este problema es que el Estado paraguayo utilice la misma cantidad de potencia y energía que usó Eletrobras a partir del 2023. Esa podría ser una solución salomónica, poniéndole los índices de ajuste correspondientes para no entrar en un litigio de qué interés es mayor y qué interés es menor, y solamente para poder igualar el consumo del Paraguay a la tarifa de $10 el megavatio. Sobre todo esto yo le estoy diciendo basado en un principio fundamental del Tratado de Itaipú que habla sobre la igualdad de derechos y obligaciones. ¿Quién puede sentirse agraviado porque el Paraguay reclame igualdad de derechos para usar potencia y energía al mismo precio que usó Eletrobras? ¿Quién puede sentirse agraviado? Los pillos y peajeros que hicieron esto son los que están tratando de confundir. Están haciendo declaraciones por todos lados, por todos los medios, se reparten. Inclusive el ingeniero Guamosi, que aprobó esto, hasta él está saliendo a decir de que una serie de disparates, pero por eso yo prefiero, por una terapia mental, para no contaminar mi mente, no considerar lo que ellos dicen. Pero sí puedo aclarar que todo lo que salen a decir que estaba bien fueron los administradores, representantes del Estado paraguayo que hicieron mal los deberes. Hicieron en forma ilícita y con mala fe. ¿Cuál era tu pregunta, Leo? Sí, no, si decía el Contralor que el Tribunal de Cuentas de Brasil, si audita, va a llegar al mismo resultado, digamos, como diciendo que esto no, pero no, al parecer no le permiten hacer en Brasil, no sé si creo que No, el tratado no le impide ni al Brasil ni al Paraguay. Eso es un cuento que fabricó Eletrobras y consiguió con algunos abogados, vendepatria, instalar esa mentira de que el Brasil no puede controlar. ¿Cómo si el Brasil es propietario del 50% de la concesionaria de Itaipú y el Estado paraguayo es propietario del 50%? ¿Cómo no va a poder controlar? Es más, el punto de apoyo de los pillos y peajeros dicen que es un condominio. No, y no es un condominio. Yo quiero saber en qué parte del tratado, de la Constitución, de la Convención de Viena, dice que la concesionaria Itaipú es un condominio.
No es cierto. ¿En qué momento se le dio el estatus de condominio? Eso no es cierto. Y utilizan la palabra condominio justamente para poder ocultar los documentos a los cuales con mucha dificultad accedió la Contraloría. ¿Por qué ocultaron los documentos? Para ocultar este fraude monumental. Ese es el motivo por el cual ocultan documentos. Te cuento, que es importante que yo te cuente este detalle. En el mes de mayo, yo viajé a los Estados Unidos y visité la central hidroeléctrica del Niágara, una central binacional de Estados Unidos y Canadá. Me invitaron y me recibieron unos directivos de la central del lado americano, y donde me dieron una serie de explicaciones donde la única diferencia que hay entre la central del Niágara y la central de Itaipú es que la central de Niágara, ellos se dividen las aguas y nosotros nos dividimos la energía. Esa es la única diferencia. Y a renglón seguido, ya cuando estaba terminando de exponer, yo les pregunté, díganme, ¿ustedes tienen algo en secreto, algo que nos puedan informar? Y me miraron con sorpresa, me miraron y me dijeron, ¿secreto? Secreto. Por ejemplo, ustedes pueden ocultar documentos administrativos. Se mataron de risa los técnicos americanos de la pregunta que yo le hice. ¿Y por qué? ¿Y usted? ¿Por qué me hace esas preguntas? Me dicen. Y porque allá en mi país tenemos unos ñatos que dicen que los dueños de esta empresa no pueden controlar, y ¡guau! Otra carcajada. Entonces, esto es una tomadura de pelo la inteligencia, Leo. ¿Cómo el Brasil no va a poder controlar una empresa que tiene una unidad técnica y económica donde es propietario del 50%? Eso no tiene pie ni cabeza, no tiene sustento jurídico de ninguna naturaleza. Porque si aceptamos la teoría de estos ñatos que hicieron lo malo y que dicen que lo malo que hicieron está bien, estaríamos ante la situación de que la Contraloría, por haber controlado, cometió un acto ilícito. Claro. Estamos todos locos. Terminaría siendo el chivo expiatorio. Ricardo, una pregunta que se hizo, creo que la diputada Celeste Amarilla y mucha gente se pregunta es si los usuarios de la ANDE, nosotros que consumimos en esa época, digamos, pagamos de parte de esta ilegalidad, ¿eso se le transfirió al público? Claro, Leo, la ilegalidad está repercutiendo hasta ahora, por eso este es un delito continuo. Hay una gente, claro, quieren que prescriba, por eso es que no prescribe. Fíjate que por haber pagado Electrobras fundamentalmente $10 al kilowatt mes, hoy tenemos una tarifa de $22.60, no de 17,10 como tenía que haber sido si fuera una tarifa constante. ¿Te das cuenta? Entonces el usuario paraguayo hoy está pagando, y claro, hoy traemos mucho más energía que antes, entonces nos repercute mucho peor ese robo, digámoslo claramente, ese robo hecho por Electrobras contra Itaipú, que es 50% del Estado paraguayo, 50% del Estado paraguayo. Además, quería también abonar a lo que preguntaste sobre el control. El Tratado de Itaipú es muy claro, Leo. El tratado dice que ante cualquier posible acto lesivo, y este es un acto lesivo clarísimo esto, fijar una tarifa por debajo del costo está prohibido por el tratado. Entonces, y dice, ante cualquier acto lesivo, esto será investigado y juzgado de acuerdo a las leyes nacionales de cada país. En el caso de nuestro país, el órgano de control es la Contraloría. Y fíjate que impidieron el ingreso a la Contraloría durante tanto tiempo. Vino el gobierno de Fernando Lugo, nosotros dijimos, sí, esto... y bueno, estuvimos ahí con el general Cauriza, yo en la mesa, él se da a en la mesa de negociación, yo le dije, miren, la deuda debería ser cero hoy. Saltaron hasta el techo ahí la gente de la delegación brasileña,
Pero ¿qué conseguimos? Conseguimos ya a fines del 2008 que la delegación brasileña diga, sí, el Paraguay puede auditar, la Contraloría General de la República puede auditar. O sea, no pusieron objeciones, porque luego no. Entonces, y bueno, esa auditoría entonces comenzó en el 2009 debido a la presión que ejercimos, ¿no es cierto?, en su momento. Y bueno, y salieron dos excelentes informes de avance hasta inicio del 2012, y después nuevamente se paró todo el envío de documentación. Acá leo lo que hay, y ahora, claro, nuevamente volvimos a presionar. Nosotros desde Parla Sur y otras instancias presionamos a la Contraloría. Nos fuimos justamente con el ingeniero Germán Escauriza a la Contraloría, fuimos a la Fiscalía, en fin, a distintos órganos para que termine esta auditoría. Así que bien por el Contralor que terminó, que no aceptó las presiones, ¿no es cierto?, que yo sé que tuvo muchas presiones, pero todo eso te da también una lectura que hay gente que está detrás de las presiones. O sea, hay gente que se alza contra el tratado, se alza contra la Constitución. La Constitución también es muy clara que la Contraloría tiene la obligación de auditar los entes, dice, multinacionales, o sea, binacionales como Itaipú. Es una obligación de la Contraloría. Si no lo ha hecho es porque a veces no le permiten. Yo pregunto esto perdón Ricardo, pregunto esto si se le trasladó al usuario nomás la deuda ilegal esta, y le paso al ingeniero Escauriza, porque también en aquella época que dice Ricardo, cuando se empezó a hablar con Lula, en los medios brasileños, recuerdo muy bien que se publicaba que algunos senadores y parlamentarios brasileños decían que no hay que tocar nada porque si se tocaba algo, el usuario del Brasil iba a pagar más por la energía, ¿verdad? Para favorecerle a Paraguay. Ese era un poco lo que querían instalar ellos para que no haya, digamos, ningún tipo de arreglo, que finalmente, bueno, se pudo. Por eso era la pregunta, ingeniero, ¿verdad? Porque tanto en el lado brasilero se habló de eso y acá en Paraguay, bueno, es correcto lo que pregunta la diputada Celeste Amarilla. ¿Fue el usuario el que terminó pagando esto? Claro, claro, porque eso fue como una bola de nieve. La tarifa que tendría que haber sido hasta el final de 17,10, hoy es 22,60. Ese es un hecho. O sea, se paga, no sé, un 30%, no sé, por lo menos un 30% más está pagando el usuario brasileño y el usuario paraguayo por ese robo que se hizo en ese momento, y por no haberle cobrado a quien le tenían que haber cobrado. O sea, que es Electrobras. Ingeniero claro. Escauriza, yo recuerdo, esto lo dije el sábado pasado también, yo siempre recuerdo, en los 80 yo era un chico adolescente, digamos, pero siempre recuerdo que se hablaba maravillas de la ANDE y sobre todo de Bernardi, digamos, ¿verdad? Pero de Bernardi, a lo que entendí ahora, y estamos escuchando los nombres ya hace años, él también estuvo en parte, digamos, de esta operación irregular, ilegal para el Paraguay, digamos, o sea, todo aquello que se hablaba de maravillas no es tal, parece. Bueno, a Bernardi habría que evaluarlo en dos etapas. En su primera etapa en la ANDE como técnico y administrador de ANDE, y posteriormente como siendo presidente de ANDE y director de Itaipú, cometió el pecado mortal de haber firmado la RDE 02486, que es donde arranca este pecado mortal del ingeniero Enzo de Bernardi. ¿Y cuál es el pecado mortal y con mala fe efectuada? Recibida la propuesta de bajar la tarifa de 17 a 10, el ingeniero Enzo de Bernardi, director de Itaipú, le pregunta al presidente de la ANDE, ingeniero Enzo de Bernardi, para ver si podía bajar la tarifa de 17 a 10. Y el ingeniero de Bernardi, presidente de ANDE, le responde al ingeniero de Bernardi, director de Itaipú, sí, usted puede bajar de 17 a 10. Esa es la mala fe que lo condena al ingeniero Enzo de Bernardi. O sea, él mismo se pregunta y se responde, entonces. Así mismo, siendo que en los anexos se establece con toda claridad, ¿verdad?, que quien debe
controlar en representación del Estado paraguayo, ¿verdad? Quien debe controlar los presupuestos, las tarifas, los balances y los cuadros de resultados es la ANDE. La ANDE todos los años hace ese estudio. Y él registró esa deuda que debió ser pagada por Eletrobras, registró como deuda de la concesionaria Itaipú con mala fe. Yo no sé si fue Argaña el que hablaba de los varones de Itaipú, si él fue el que le puso el mote o no, ¿verdad? Pero evidentemente si uno baja una tarifa y hace un arreglo extra, y después vemos las grandes fortunas y mansiones y todo de estos personajes, digamos, quiere decir que hubo mala fe, pero cobraron, como usted dice, un peaje, digamos, esto no es gratis. Mucha propina, Leo. Y hay propinas históricas. ¿Qué, por ejemplo, qué nos puede recordar? Y las propinas, por ejemplo, para el Ejecutivo vienen por medio de los gastos sociales. Y las propinas para el Poder Judicial y para el Poder Legislativo vienen por los supercargos con supersalarios para las esposas, esposos, amigos, amigas, amigobios, heredera. Son supersueldos y con personal supernumerario consentidos por Eletrobras S.A. Porque acá quien se benefició con esto no fue el pueblo brasilero. Acá quien se benefició fue el sector privado, componente de Eletrobras S.A. Ellos fueron los que se beneficiaron. Y Eletrobras es mafiosa. ¿Por qué es mafiosa? Porque desde el inicio actuó con mala fe. Registró en la bolsa de valores de Londres y de Nueva York como si fuera la propietaria de la central hidroeléctrica de Itaipú. Se presentó como propietaria para conseguir préstamos, siendo que el propietario de la central hidroeléctrica de Itaipú es el Estado brasileño en el 50% y el Estado paraguayo en el 50%. Imagínense, se va en sus balances y dice que toda la central es de ellos. Es una locura. Es un acto de mala fe y un acto de mafia. Absolutamente, absolutamente. Ricardo Canese, ¿querés agregar algo? Porque nos estamos despidiendo. No, claro, hay que decir esto que dice Germán muy bien, es todo el capital financiero. Fíjate que inclusive, y este tema que vos decías de los varones de Itaipú también, Itaipú terminó costando mucho porque se robó mucho en nuestro país, ¿no es cierto? Ahí está Conempa y todo eso, pero se robó mucho más en el Brasil, mucho más. Yo digo, y sin dejar de denunciarlo, yo mismo le he denunciado a quienes robaron, y bueno, todo ese robo fue acrecentado otra vez con las tasas usurarias pasadas por Eletrobras, y Eletrobras no era un banco, entonces Eletrobras pasaba, digamos, el capital financiero, como dijo Germán, el capital privado, muchas veces que se benefició enormemente. Eletrobras termina cobrando 6, 7 veces el dinero realmente prestado o traspasado por ellos, ¿no? Traspasado por ellos. Es una usura monumental y donde esta deuda espuria es parte de ese sobrecosto criminal. Por eso yo digo, y con esto termino, Leo, Itaipú no le debe más nada a Eletrobras, eso es categórico, porque lo que ahora se le debe a Eletrobras, un Itaipú son 3.000 millones, y ya el Contralor dice que hay 4.193 millones son ilícitos, la deuda es cero hoy, y si hubiera un gobierno patriótico tendría que decirle, señores, no pagamos más nada a Eletrobras, y exigirle a la parte brasileña que adopte esa misma postura, ¿no es cierto?, y pedirle una conciliación de cuentas para ver desde cuándo, inclusive el Contralor dice, bueno, según la tasa de interés, los reajustes que se adopten, a lo mejor desde el 2013 hay que ver desde qué año ya la deuda debió ser cero. Entonces, reclamarle también todo lo pagado de más a Eletrobras, porque exageradamente cobró mucho más de lo prestado. Entonces, eso le corresponde en un 50% al Estado paraguayo y en un 50% al Estado brasileño, pero no a ese capital financiero usurero que está detrás de Eletrobras. Eso debería ser un gobierno patriota. Yo de luego tengo que decir que no confío en lo más mínimo por Abdo Benítez, que está teniendo una política entreguista,
Pero bueno, ojalá que el día de mañana se levante con un espíritu patriota y diga, bueno, vamos a reclamar, hoy reclamamos. De hecho, cuando salió el informe de la Contraloría el 19 de julio, ese 19 de julio tenía que haber reclamado. Hasta ahora no lo hace. Y ojalá que más temprano que tarde se dé cuenta, porque se está, claro, lo que Itaipú le siga pagando a Electrobras, después cómo lo recuperamos. De luego, el gobierno patriota va a tratar de recuperar, pero es mucho más difícil. Ahora se tendría que parar esa sangría y bueno, ya tendríamos una buena cantidad de dinero para nuestro país que tanta falta nos hace. Ingeniero Cabrice, finalmente lo escucho, sus reflexiones finales. Dos cosas, Leo, dos cosas. Primero, que tienen que ir en forma paralela y que no se obstruyan entre sí. La revisión de lo ilegal que cometieron consejeros y directores tienen que ser justiciados en tribunales paraguayos. Y por otro lado, exigir que ANDE comercialice la energía paraguaya. Al pueblo paraguayo ni al Estado paraguayo no le conviene que la energía paraguaya sea comercializada por la concesionaria. No le conviene porque se aplica la cláusula gatillo, que es el anexo C, y no nos conviene. Y ANDE tiene atribuciones para señalar entidades distintas a Electrobras S.A. para vender nuestra energía. Eso es todo, Leo. Gracias, ingeniero. Muy amable a ambos, el ingeniero Germán Escaurice y el ingeniero Ricardo Granese por su tiempo. Hasta pronto.